Se atiende en el servicio de urgencias a paciente masculino de 60 años, con antecedente, mire, fumador, 2 cajetillas al día, índice de masa corporal 25 kilogramos sobre metro cuadrado e hipertensión arterial sistémica sin apego al tratamiento. El paciente refiere presentar dolor precordial opresivo en reposo, irradiado hacia el hombro izquierdo, con síntomas de dificultad respiratoria. El malestar tuvo una duración de 20 minutos. Esto es lo que nos tratan de un caso clínico de un paciente con infarto agudo de miocardio. Podemos observar que tiene etiologías importantes. El fumar es uno de los factores para daño cardiovascular, sobre todo daño de las arterias coronarias, ¿ok? El dolor precordial opresivo irradiado hacia el hombro izquierdo es característico en estos tipos de pacientes, ¿ok? Sin embargo, no es pactognomónico. Pactognomónico significa que es propio de la enfermedad, no, porque un paciente infartado puede tener dolor en el hombro derecho, puede tener dolor en el epigastrio, en la región interescapular. Entonces, no es igual a que yo vea un paciente que tiene dolor en el hombro izquierdo, igual a infarto, no, puede ser otras cosas, ¿ok? Signos vitales, nos llama la atención que la tensión arterial, mire, la sistólica la tiene en 145, es una presión elevada, es alta, y la diastólica igual está ligeramente alta. Frecuencia cardíaca de 90, acuérdense que en un adulto la frecuencia cardíaca va disminuyendo por la resistencia vascular periférica, que los vasos sanguíneos se ponen rígidos, secundario, lógico, de afectación del colágeno por la edad, ¿ok? Y por procesos metabólicos, entonces está elevada su frecuencia cardíaca. Frecuencia respiratoria, 28 respiraciones por minuto, igual tiene una dificultad respiratoria, secundario quizá al dolor y al evento anginoso que presentó. Se realiza un electrocardiograma y se muestra un bloqueo de la rama derecha. Significa que una parte del sistema de conducción quedó sin vascularización y eso indicó el bloqueo de la rama derecha. Elevación de la onda T, ¿ok? Entonces, si hay una elevación de la onda T y repolarización, entonces el corazón tiene una repolarización más acentuada, ¿ok? Se solicita laboratorio enzimas cardíacas. Entonces estamos ante la presencia de un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio con un bloqueo de rama derecha por daño del sistema de conducción. ¿Cuál de los siguientes esquemas terapéuticos es el indicado para el paciente en el servicio de urgencias? Ya platicamos todas las características de este paciente. Tenemos 4 opciones, A, B, C y D. Primera opción, aspirina, clopidogrel, prasugrel, estatina, beta bloqueador. Segunda opción, aspirina, clopidogrel, estatina, enoxaparina, beta bloqueador. Tercera opción, aspirina, clopidogrel, estatina, beta bloqueador y warfarina. Cuarta opción, aspirina, clopidogrel, es asizumab, que es un anticuerpo, beta bloqueador y warfarina. ¿Cuál sería el tratamiento? La respuesta correcta es, si yo tengo un paciente que tiene todas estas características, voy a darle aspirina, clopidogrel, estatina, enoxaparina y beta bloqueador. Ahora, viene la parte más bonita. ¿Por qué? Miren, doy aspirina, no cualquier aspirina. En el mercado hay aspirina que es para el dolor de cabeza, para malestares generales, y hay cardioaspirina. Entonces, ¿por qué le vamos a indicar la aspirina en urgencias a ese paciente? Se lo vamos a indicar porque ustedes saben muy bien, a través del video yo le expliqué cómo actúa el mecanismo de la aspirina. Miren, la aspirina inhibe la COX-1, por lo tanto va a inhibir esa enzima plaquetaria originada del ácido araquidónico, acuérdense. Y esa COX-1 va a convertir el ácido araquidónico, sí o no, en una prostaglandina. Y esta prostaglandina se va a transformar a su vez en otra prostaglandina, prostaglandina H2. Y va a venir la enzima sintetasa trombosano 2 y la va a convertir en trombosano A2.
El tromboxano en las plaquetas origina liberación de los gránulos plaquetarios y vasoconstricción. Entonces, si mi paciente tiene un problema infarto agudo de miocardio, significa que tiene ¿qué cosa? Un tapón plaquetario tapando la arteria coronaria. Y por las características de platicar, es la arteria coronaria derecha. Ahora, imagínense, colega, la arteria coronaria derecha, aquí está, y tienes aquí, miren, un tapón plaquetario. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Que no se forme más cascada de la coagulación para que ese tapón plaquetario no obstruya el 100% de esa arteria, ¿ok? Entonces, cuando le das aspirina, ¿qué es lo que haces? Bloquea, como ya platicamos, miren, la activación y secreción de plaquetas que van a ir a consolidar ese tapón plaquetario. Y por lo tanto, ¿qué parte estamos bloqueando de la cascada de la coagulación? La hemostasia primaria. Acuérdense que la hemostasia primaria es rodamiento de la plaqueta, activación y secreción de la plaqueta y también en este caso, la secreción de los gránulos plaquetarios, ¿ok? Muy bien, entonces por eso le dimos aspirina. Bien, perfecto, esa parte ya quedó, yo le doy aspirina a mi paciente y de esa manera mi paciente va a evitar la primera etapa de la homeostasia primaria, que significa activación y secreción plaquetaria. Siguiente, ¿por qué le voy a dar clopidogrel? Se lo damos, número 1, porque él va a inhibir los receptores purinérgicos. Entonces nosotros necesitamos inhibir aquello que activa adenosín difosfato. Si yo inhibo esta cascada de la coagulación primaria, ese tipo de activación, esa etapa que voy a evitar la agregación plaquetaria. Acuérdense con la primera que evité, la activación y secreción de más plaquetas. Esa es la primera, la aspirina, pero no con eso detengo el evento de la cascada de coagulación. Entonces, evité llegar más plaquetas, pero la pregunta es, ¿y las que llegaron qué? Ah, no se preocupen, tenemos el clopidogrel. ¿Y qué va a hacer el clopidogrel? Pues va a inhibir los receptores de aquellas que ya se desgranularon, que ya andan ahí con la fibrina, que ya andan haciendo contacto con el factor tisular, que ya andan, ay, ¿dónde está el 5? ¿Dónde está el 8? Acá está el 9 ahora. No, entonces bloqueamos todas esas plaquetitas con el clopidogrel. Entonces el clopidogrel va a inactivar receptores purinérgicos. Este es el más importante de los receptores. Entonces la pregunta es, ¿qué etapa de la homeostasia vamos a contribuir a través de este fármaco? A contribuir que se bloquee. La etapa de agregación plaquetaria, que es parte de la hemostasia primaria. Ahí está, miren. Listo. Gracias a Dios. Ya con estos dos fármacos que estamos viendo, ahí lo señalo, vamos a apoyar a ese paciente que tiene un infarto agudo de miocardio porque se le tapó la arteria coronaria derecha, nada más. La aspirina y el clopidogrel, ¿es un antiagregante o es un anticoagulante? Todos los antiagregantes evitan que se agreguen las plaquetas. Entonces, si yo estoy hablando de un antiagregante, ¿qué etapa de la homeostasia estamos platicando? Primaria. Quiere decir que aquí no estamos platicando factores de coagulación, no estamos viendo la vía extrínseca, la vía intrínseca, ni la vía común, ni la cascada que se da en esas vías. No, estoy diciendo que tenemos una lesión de una placa de ateroma, porque más seguro tenga eso el paciente, que van a venir plaquetas y que se van a empezar a agregar sobre esa superficie. Entonces, a través de la aspirina y a través del clopidogrel, yo voy a evitar las 3 primeras etapas de la formación de un tapón plaquetario temporal no definitivo. Y esas 3 etapas son activación, secreción y agregación plaquetaria. Por eso le llamamos antiagregantes. Ahora, el tercer fármaco que tenemos, ¿cómo se llama? Estatina. La estatina, acuérdense que este paciente tiene un infarto agudo de miocardio y el infarto agudo de miocardio la mayoría de veces por placas de ateromas, así lo vemos. Más que fumador y es obeso, 2 factores importantes de riesgo, más la hipertensión arterial, 3 factores de riesgo tiene ese paciente, más la edad, 4 factores de riesgo. La estatina tenemos
atorvastatina, simvastatina, rosuvastatina. Estos son los fármacos que pertenecen a la familia de las estatinas. ¿Qué hace la estatina? Son inhibidores de la enzima HMG, coenzima reductasa, que es 3-hidroximetilglutamin, que disminuye la síntesis hepática del colesterol a través de esta vía. Significa que cuando nosotros tenemos una placa de ateroma, es el depósito de colesterol, y lo que nosotros tenemos que hacer a través de la estatina es hacer que el hígado no produzca más colesterol, porque este colesterol, ¿qué va a hacer? Se va a depositar más en los vasos sanguíneos. Aquí tenemos a un señor macrófago, y el macrófago, ¿qué es lo que hace? Le gusta comer el colesterol. Vamos a dibujarlo acá. Acá está un macrófago, miren. Y este macrófago se come el colesterol, pero carece de enzimas que puedan biodegradar al colesterol como debe de ser. Entonces, ¿qué pasa? El colesterol se deposita en todo el citoplasma del macrófago y se transforma en una célula llamada célula espumosa. Y las células espumosas activan, en este caso, el sistema inmunitario. Entonces, ¿qué trae el sistema inmunitario? Leucocitos, linfocitos, y crea un tejido inflamatorio. ¿Y qué pasa con el tejido inflamatorio? Tiene, ¿qué cosa? Ácido araquidónico, tromboxano, acuérdense, COS1, COS2, la formación de trombosano, la formación de leucotrieno, de prostaglandina, mediadores de la inflamación. Y eso va haciendo que la placa de ateroma se haga más y más grande y se va debilitando, ¿qué cosa? El colágeno. Entonces, nuestro paciente le damos estatina para que esa placa de ateroma que acaba de ocasionar un evento isquémico por una trombosis de una arteria coronaria, no, en este caso, no evolucione más. Es lógico, esto es un tratamiento que no dura un día o dos días, dura meses, años, y que se tiene que acompañar de ejercicio, alimentación apropiada y seguimiento apropiado de los fármacos. Acuérdense que un paciente que cuando se acordaba tomaba su antihipertensivo. Entonces, aquí también se va a activar del endotelio que no está comprometido el óxido nítrico. Y el óxido nítrico lo va a ayudar a ¿qué? Lo va a ayudar en este caso a que se inhiba el tromboxano, ¿estamos? Y el tromboxano no genere más factores mediadores de la inflamación, ¿ok? ¿Qué cascada de la coagulación se activó y que la estatina va a apoyar no de manera directa en la cascada de coagulación, sino evitando factores que activen a la cascada de la coagulación? Pues lógico, la vía intrínseca. Es la vía donde no hay una lesión de la pared vascular. La lesión es donde se dan en el endotelio. Entonces quiere decir que aquí se activó ¿qué cosa? ¿Qué vamos a activar aquí? ¿Cuál sería el primer factor de coagulación que se activa en la vía intrínseca? El factor 12, muy bien. 12. Exacto, el factor de von Willebrand, ese ya lo activaron allá, ¿sí o no? En la homeostasia primaria. Entonces aquí va a venir el factor 12. Entonces ahí vamos a tener el factor 12 que activa al factor 11, ¿sí o no? El factor 11 ¿a quién activa? Al factor 9. El factor 9 se une con el factor 8. El factor 9 y 8 ¿a quién va a activar? Al factor 10. Y ahí entramos a la vía hemostasia de coagulación común. Perfecto, y aquí se lo explico, y ese es el complejo ¿qué? Tenaza. Acuérdense que el complejo tenaza lo activaron del 9 y lo activaron del 8. Perfecto, excelente. ¿Qué más le previene la estatina? La estatina la va a tomar esta persona todo el resto de su vida, hasta que Dios le pase la factura y se lo lleva al cielo. Bueno, si va al cielo, al infierno, ¿va? Entonces, ¿qué me va a hacer la estatina? La estatina estabiliza la placa de ateroma, ¿cómo? Inactivando a la proteína C reactiva, que inactiva factores de coagulación, pero la proteína C reactiva activa factores mediadores de la inflamación, mediadores de la necrosis, y también activa mecanismos inmunitarios. Inhibe la función de los macrófagos para que no sigan siendo más células espumosas, permite inhibir las expresiones de ciertas metaloproteínas. Una metaloproteína es una proteína que tiene, lógico, adherido a su interior o a su estructura un metal. Un ejemplo, los citocromos P450, estamos, que activan cascadas de señalizaciones de inflamación, ¿ok? También va a inhibir al fibrinógeno, no queremos fibrinógeno, factores trombóticos, como cuáles, ya mencionamos, 12, 9, bueno,
o 12, 11, 9, 8 y 10. Y el exceso de agregación plaquetario. Entonces ya aprendimos por qué le vamos a dar estatina. Enoxaparina pertenece a la familia de la heparina. Son heparinas de bajo peso molecular, no son heparinas de gran peso. Y la enoxaparina activa la función de la antitrombina, como ya lo vimos en el video, y por lo tanto, ¿qué me va a inhibir? La vía común. Va a inhibir la vía común. ¿Ya vieron qué chingonería esto? Aquí inhibiste, ¿qué cosa? ¿Sí o no? La homeostasia primaria. Aquí, ¿qué contribuiste? Con la vía intrínseca, ¿ya lo vieron? Aquí, ¿con qué contribuyes? A la vía común. Y por lo tanto, lógico, si tú contribuyes a la vía común, aunque tengas la vía extrínseca, intrínseca y bloqueas la vía común, se acaba toda la cascada de coagulación. Activa la función de la antitrombina, aquí vemos la antitrombina, inhibe estos factores de coagulación y por lo tanto no permite el desarrollo de la activación de la protrombina en trombina. La trombina activa el fibrinógeno en fibrina y viene el factor 13 y estabiliza todo. Entonces bloqueamos todo eso, ¿ok? ¿Por qué damos enoxaparina y por qué no damos otro tipo de heparina? Porque la familia de heparina es algo amplia. Porque es el único tratamiento que tiene bajo riesgo de sangrado, sobre todo porque es un adulto mayor, porque es hipertenso, porque puede tener alguna lesión ya vascular cerebral y esto me puede ocasionar un evento vascular cerebral y hemorragia en el mismo, o la enoxaparina, porque puede tener sangrado de tubo digestivo bajo o alto o puede tener otro tipo de riesgo, más si se va a someter a cirugía. Es otra pregunta, entonces, ¿la enoxaparina es un antiagregante o es un anticoagulante? Entonces, un anticoagulante. Tenemos a los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores bloquean los receptores beta adrenérgicos, ya lo vimos, para disminuir la lesión miocárdica. Acuérdense que el corazón nunca deja de contraerse. Lo que queremos con los beta bloqueadores es disminuir, ¿qué cosa? La frecuencia cardíaca, la presión arterial. Y esto también va a apoyarnos a ¿qué? A disminuir la frecuencia respiratoria. Entonces va a disminuir la lesión cardíaca por la demanda miocárdica y la extensión del daño. Imagínense un miocardio que se contrae más fuerte, que necesita más oxígeno, más glucosa, ¿ok? Más calcio. Pero ¿cómo diablo vas a mandar más oxígeno, más glucosa, más calcio si tenemos tapada Avenida Ruiz Cortines? Un ejemplo, ¿estamos? Tenemos tapado la arteria coronaria derecha. Entonces eso va a generar alteración de pH, cambio totalmente de la acidosis de las células, va a generar ¿qué cosa? Bloqueo del sistema de conducción. Por eso estaba bloqueada su rama derecha, porque de seguro vino ansioso, porque sabía que se estaba muriendo, ¿ok? Entonces es un antiginoso. ¿Qué significa esto? Que lo va a ayudar al dolor precordial que tiene, porque entre más dolor que hace, más aumento de la frecuencia cardíaca, más aumento de la tensión arterial, más problemas respiratorios. Esto me va a ayudar ¿a qué? A la hemostasia primaria y secundaria. ¿Por qué? Acuérdense que cuando estás en la primaria, ¿qué está formando? El tapón plaquetario sobre una placa de ateroma. ¿Qué va a pasar si la sangre sigue pasando fuerte? Desprende este trombo y este trombo va a caer a la arteria cerebral anterior, arteria cerebral media y arteria cerebral posterior. Vas a tener un evento vascular cerebral o puede caer en la arteria renal, insuficiencia renal secundaria, una trombosis de arteria renal o puede caer en la arteria femoral, una trombosis de extremidades inferiores. Por eso no es apropiado que el paciente tenga aumentada la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Muy bien, esta es la explicación del tratamiento que le vamos a dar a nuestro paciente. Vamos a apoyarlo a que se bloquee la homeostasia primaria. Vamos a apoyarlo a que se bloquee la hemostasia secundaria y vamos a ayudar tanto a que no se altere tanto la hemostasia primaria como la hemostasia secundaria. ¿Por qué no le vamos a dar este fármaco que estamos viendo aquí? Fácil, porque pertenece a la misma familia del clopidogrel. Entonces no le puedes dar dos fármacos de la misma familia. Ay, pues no, esta no es correcta. La eliminamos. ¿Por qué no le puedo dar warfarina? Bueno, en primer lugar, nuestro caso clínico no es porque tenga alguna alteración de los factores K dependientes y no te conviene bloquear a los factores K dependientes, ¿no? Y esa es una. Y la otra, desgraciadamente, la warfarina tiene alto riesgo de sangrado. Entonces tú tienes que elegir entre el mayor riesgo y el menor riesgo. Entonces, ¿cuál elegiría? Lógico, la enoxaparina. Y cualquier cosa, la enoxaparina puedes ir regulando su dosificación. Siempre vas a empezar con dosis pequeñas.
pruebas de coagulación que me permiten identificar los tiempos parciales de la tromboplastina, los tiempos de la trombina, todo el INR, entonces todo eso es importante. ¿Por qué no les damos en este caso el anticuerpo monoclonal químico murímico? No se lo damos, bloqueaste la 1 y la 2, que consiste en activar y quitar los gránulos, y bloqueaste también a lo que me va a permitir el inicio de la agregación, pues por lógica la vía final común ya no se da. Entonces no tiene caso de dar un fármaco que vale muy caro, ¿eh? Y otra cosa, que es un fármaco muy selectivo para determinados tipos de pacientes. Pues ya puedo decir, le voy a dar aspirina, doctora, le voy a dar clopidogrel, hemostasia primaria, le voy a dar estatina para apoyarlo con esa placa de ateroma, y puedo apoyar la hemostasia secundaria, le voy a dar enoxaparina y le voy a dar un beta bloqueador por todas las características clínicas que presenta el paciente. Ahora tenemos un dato importante, el índice de masa corporal 25 kilogramos sobre metro. Acuérdense que así sacas tu índice de masa corporal. Tenemos el peso sobre la estatura. De acuerdo a las características, ¿dónde ubican a su paciente? Bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3. Entonces, nuestro paciente tiene sobrepeso.